¿Deberías tener en cuenta la fase del ciclo en la que estás para organizar tu negocio? ¿Cómo aprovechar cada fase del ciclo? ¿Cómo es la fase de creación de un producto o servicio? Todo esto y mucho más en el episodio de hoy. Bienvenida al podcast de Economista Holística, donde aprenderás cómo convertir tu autoempleo en un negocio de éxito, de tu éxito. Buenos días y feliz lunes. Hoy quiero hablarte sobre productividad, sobre cómo mejorar tu tiempo, pero teniendo en cuenta que somos mujeres, que las hormonas hay veces que nos juegan una mala pasada y que tenemos que tener muy en cuenta nuestro ciclo o la fase hormonal en la que estemos en este momento. Pero antes de nada, ya sabes que puedes encontrarme en economistaholística.com, economistaholística con h.com, donde puedes encontrar un montón ya. 18 la semana pasada, esta semana serán dos más, 20 cursos para mujeres emprendedoras que tienen un punto de vista holístico de la vida y todo por 10 euros al mes. Es una suscripción en la que podrás ver todos los cursos que hay por 10 euros al mes. Esta semana van a salir los cursos de aplicaciones útiles para tu negocio de Google, que ya sabes que son gratuitas, y te enseño cómo optimizarlas. Serán concretamente inbox y presentaciones. Y el jueves saldrá cómo establecer precios a nivel de costes, es decir, incorporando todos los costes que existen en tu negocio, incorporarlos en el precio para que ese precio realmente sea sostenible. Bueno, dicho esto, comenzamos. Los negocios y las emociones están íntimamente relacionados. En las escuelas de negocios esto no se ve. Simplemente hablamos de ROI, hablamos de rentabilidad, hablamos de precios, de costes, de ingresos, pero no hablamos de las emociones que afectan a la hora de generar el negocio, a la hora de tomar decisiones dentro del negocio. Nosotras como mujeres todavía nos afectan más porque somos mucho más emocionales que los hombres y además tenemos unos cambios hormonales bastante importantes, ¿no? Entonces, hoy quiero analizar la optimización y la organización del tiempo teniendo en cuenta nuestro ciclo. Entonces, lo primero que digo siempre aquí es acepta el momento en el que estás. Escucha a tu cuerpo, escúchate a ti misma y acepta. Luchar contra ti misma te aseguro que no sirve de nada porque va a ser, bueno, pues una locura. Esto es difícil, montar un negocio es difícil montarlo sobre todo en internet y si además tenemos que estar luchando contra nuestras propias imposiciones, se hace todavía más difícil. Voy a ver desde el punto de vista del ciclo fértil, es decir, en el momento en el que tenemos reglas. Luego haré unas pequeñas anotaciones sobre embarazo y sobre posparto y no puedo hacer ninguna sobre menopausia porque todavía no he llegado y no tengo datos de otras mujeres. Si estás en esa fase y quieres compartir tus percepciones, estaré encantada de leerlas y lo incorporaré en un podcast o en algún sitio donde pueda ser de utilidad para otras mujeres. Entonces, vamos a la fase fértil. En la fase fértil tenemos 4 partes de nuestro ciclo, aunque parece que las que más se conocen son a lo mejor la premenstrual y la menstrual por la evidencia, ¿no? Porque son a lo mejor como más fuertes, más evidentes y se salen de la regla común o de lo que se espera de nosotras. Entonces, empezamos el ciclo. El ciclo comienza con el primer día de regla y en ese momento estamos muy sensibles, estamos posiblemente cansadas, no nos apetece estar hacia el exterior y el cuerpo nos pide retraernos y meternos en un estado meditativo. ¿Cómo va a afectar esto a nuestro negocio? Bueno, simplemente es posible que a lo mejor nos apetezca meternos en nuestra cueva
no salir de ahí, no entablar relación con nadie, también es muy posible que estemos muchísimo más creativas porque realmente estamos en una fase que si estuviésemos embarazadas sería de creación total, es decir, de parto. Entonces, en la fase de menstruación se relaciona muchísimo con la creatividad, pero con una creatividad en solitario. Entonces, ¿cómo puedes aprovechar esta fase para tu negocio? En primer lugar, escucha tu cuerpo. Si tu cuerpo te pide descansar, descansa, porque si no lo vas a acarrear para la siguiente fase del ciclo. Y en segundo lugar, puedes hacer eso, las tareas que sean mucho más creativas, que sean muy mecánicas, que no tengas que utilizar el raciocinio demasiado, porque es muy posible que te cueste más. A mí, personalmente, cuando tengo que hacer tareas, sobre todo cuando me toca dar clases de matemáticas, o cuando me tocaba, ¿no? Porque yo ya llevo mucho tiempo sin este ciclo, ¿no? Porque, bueno, por el tema de la lactancia, pues no tengo ciclos, ¿no? Estoy en otra fase hormonal. Entonces, a mí lo que me ocurría es que como que me costaba más llegar a la solución de los problemas, me costaba más, no era tan rápida o tan ágil mentalmente, el cálculo mental me costaba todavía más y no me apetecía relacionarme con la gente. Entonces, bueno, hay veces que esto va a ser inevitable, pero si lo podemos evitar en la medida de lo posible, vamos a querer eso, estar solas, estar tranquilas, hacer ejercicios o hacer tareas que no nos supongan gran esfuerzo mental, pero sí posiblemente creativo. Así que toma nota de cuáles son estas tareas en tu negocio y organízalas para los primeros días del ciclo, cuando estás, bueno, que te acaba de venir la regla o a lo mejor un día antes de que te venga la regla y hasta los últimos días. No tiene por qué ser los últimos días de regla porque a mí, por ejemplo, me pasaba que los últimos días de regla había entrado en la siguiente fase a nivel energético, pero no a nivel físico. Entonces, en ese caso, yo ya podía volar. ¿Cuál es la siguiente fase? Es la preovulatoria. En esta fase estamos totalmente distintas, siempre y cuando nos hayamos cuidado en la fase menstrual. ¿Qué quiero decir con totalmente distintas? Bueno, nos va a apetecer mucho relacionarnos con otras personas, salir de la cueva, vamos a estar más vivarachas, más felices, vamos a tener muchísima más energía y comienza la fase racional. Por lo tanto, digamos que las actividades que vayamos a hacer o las tareas que vayamos a hacer en nuestro negocio y que antes no podíamos hacer son las que haremos ahora. Y en cambio las creativas a lo mejor nos costarán mucho más. Por lo tanto, nada, tener en cuenta esto. Siguiente fase, ¿cuál será? Fase ovulatoria. Seguimos con mucha energía, podemos hacer todo este tipo de ejercicios más racionales o tareas más racionales, pero nos entra una especie como de sentimiento maternal de cuidar a los demás. Si en tu negocio te dedicas a esto, a cuidar a los demás, a ayudar a los demás, esta es muy buena fase para hacerlo, para poner sesiones, para escribir esos artículos del blog en los que cuidas más, en los que te preocupas más de los demás. Así que aprovecha esta fase. Esta es fase ovulatoria. Y por último, estaría la fase premenstrual. ¿Qué vamos a ver en la fase premenstrual? Nos vamos metiendo poco a poco de nuevo en la cueva. Es como el otoño. Cada fase del ciclo se refleja en la naturaleza. Digamos que la fase menstrual sería invierno, fase preovulatoria primavera, fase ovulatoria sería el verano y la fase premenstrual sería el otoño. De hecho, hay muchas mujeres que les ocurre que cuando entran en la fase premenstrual es como muy parecido a entrar en el otoño. Esa sensación de melancolía, de querer encerrarte en casa viendo una peli, con una manta tranquila, sin que nadie te moleste. Y cuidado, porque esta fase puede llegar a ser muy traicionera. Esta fase lo que hace es plantearnos las cosas de otra forma.
la podemos utilizar para, pues eso, para determinar si lo que estamos haciendo bien está bien o está mal. Pero ojo, no es una fase en la que debamos tomar decisiones, porque solemos verlo todo muy negro. Entonces, ¿cuál es mi recomendación cuando una mujer me viene y me dice, Nuria, esto no funciona, esto no va, esto no sé qué, esto no sé cuánto, pero estoy en fase premenstrual? Ok, toma nota y en la siguiente fase podrás determinar qué era fruto de ese recogimiento, ese no me apetece salir al exterior, y qué es fruto de una verdad que te ha sido revelada durante esa parte del ciclo. Así que, bueno, esto desde el punto de vista del ciclo fértil. En el momento en el que nos quedamos embarazadas, todo cambia. Primer trimestre y último trimestre para mí son trimestres muy difíciles. ¿A qué me refiero con muy difíciles? En primer lugar, la revolución hormonal que hay en el primer trimestre hace que te plantees de todo. Es decir, puede que incluso a lo mejor no tengas ganas de trabajar, puede que estés súper cansada. Si tienes náuseas y vómitos ya, bueno, es que de ninguna manera. ¿Qué nos queda? Acepta. Acepta que es una fase del ciclo, que estás en un proceso a nivel físico muy importante y que posiblemente a nivel mental no estés al 100%. Simplemente con aceptar, con escuchar tu cuerpo, ya vas a conseguir muchísimo más. Después, el segundo trimestre es a nivel energético muy alto. Estás súper creativa, se te ocurren 1000 cosas. Aprovéchalo, porque lo que viene después no te va a permitir dedicarte tanto, sobre todo si es el primer bebé. Si es el segundo, como ya vienes en sobreaviso, pues ya lo ves como de otra manera, ¿no? Pero el primero siempre sorprende muchísimo. Y luego, por último, tercer trimestre. Bueno, el tercer trimestre, a lo mejor sí puedes trabajar un poquito más, puedes hacer un poquito más de cosas, pero cada vez vas a ir más lenta, cada vez te cuesta pensar más, porque, claro, es que estás ya preparándote para el gran día. Entonces, a nivel de cuerpo, ¿no? Tu cuerpo ya se está preparando para el parto, y es posible que te cueste tomar decisiones, o que te cueste de alguna manera todo lo que antes no te costaba. Así que no te preocupes, es normal, acepta la situación en la que estás y haz todo lo que puedas, sin más. ¿Qué ocurre una vez que das a luz? Bueno, si trabajas por tu cuenta, pues es posible que a lo mejor no te puedas coger todas las semanas por lo menos al 100%. Es decir, que es muy posible que te quieras coger semanas, que es lo que establece la ley, y luego poco a poco, bueno, pues puedes ir incorporándote despacito. Ten en cuenta que aquí también se produce otro cambio hormonal importante, porque todas las hormonas que se han usado durante el embarazo pues van a ir poco a poco desapareciendo, y esto también nos va a afectar a nivel del negocio. ¿Cómo? No sé si existe un patrón. A mí me ha afectado en el sentido de, ha sido un poco como fase premenstrual. Ha habido momentos en los que lo veía todo como muy negro, como muy difícil todo, y otros momentos en los que no, que simplemente, bueno, pues veía que las cosas sí podían funcionar, y que había que tirar para adelante. Claro, esto es que esto es una locura. Es decir, un día estás bien y otro día estás mal. Entonces, acepta y tira para adelante, que todo va a salir. Y una vez que hemos dicho todo esto y que, bueno, pues ya sabes un poco a qué atenerte y cómo puedes organizar tu tiempo, vamos a hablar de eso, del tiempo. Los procesos, bueno, cuando tú tienes un negocio hay muchas cosas que son repetitivas, y a cada una de esas cosas que son repetitivas yo le llamo procesos. Los procesos tienen una forma de creación determinada en cuanto a tiempo. ¿Qué quiero decir esto? Cuando me pongo yo como ejemplo, la primera vez que yo hice un vídeo para una clase o para un curso, tardé semanas, sin exagerar, tardé muchísimo tiempo. ¿Por qué? Pues porque
no sabía. Entonces iba probando esto, luego probaba lo otro, luego esto no me gusta, luego esto lo voy a cambiar, luego esto no sé qué. Y entonces, digamos que la línea del tiempo era muy grande. Después, poco a poco, vas a ir viendo que cada vez tardas menos tiempo hasta que llega un momento en el que ese tiempo es más o menos constante. ¿Cómo saberlo o cómo analizarlo? Bueno, simplemente cronometra tu tiempo. Cógete o un reloj o cualquier aplicación y comienza a cronometrar apuntando qué estás haciendo. Como verás, pues eso, a lo mejor la primera vez que hagas un proceso vas a tardar 5 horas, 10 horas y luego vas a ver cómo ese proceso poco a poco vas tardando cada vez menos tiempo. ¿Qué ocurre? Que esto hay que hacerlo y hay que ser constante, hay que hacerlo por lo menos durante 3 o 4 meses. Una vez que tú tengas claro ya cuánto tiempo tardas en hacer cada proceso, es el momento de organizarte la agenda y de ponerte en tu calendario, pues cuánto tiempo tardo en hacer el podcast. ¿Cuánto tiempo dispongo hoy? Bueno, pues hoy tengo para trabajar 6 horas. Bueno, como yo tardo en hacer el podcast, entre que lo grabo, lo edito y demás, son 45 minutos, pues me quedan 5 horas y cuarto para hacer el resto de cosas. De esa forma lo vas a organizar muy bien. Y además, si tienes en cuenta las fases del ciclo en las que estás y cómo te van a ir afectando cada una de esas fases, vas a poder organizar todavía mucho mejor tu tiempo. Recuerda que debemos cambiar nuestra mentalidad. Somos una generación de transición. Es decir, venimos de ver a nuestros padres y nosotras mismas, lo habremos hecho durante mucho tiempo, trabajar por cuenta ajena o trabajar sujetos a un horario si lo hacíamos por cuenta propia. Pero esto de trabajar en casa, cuando nos dé la gana y los días que nos dé la gana, es completamente novedoso. Todavía no se ha generado una cultura en torno a esto. Por lo tanto, vamos un poco como pollo sin cabeza. Por eso es el momento de generarla, de hacer unas, digamos, tradiciones sobre cómo se trabaja desde casa. Así que, ya sabes, ten en cuenta todo esto, genérate tu agenda, no quieras tenerlo el primer día porque no lo vas a conseguir el primer día, ni el segundo ni el tercero. Posiblemente consigas optimizar tu tiempo cuando lleves un mes o 2 meses trabajando sobre esto. Al menos es lo que a mí me ha pasado. Ahora mismo estoy en un momento en el que ya tengo más o menos todo o bien automatizado o los procesos muy estudiados y puedo organizarme mejor el tiempo. Las 5 o 6 horas de trabajo que dedico al día me sirven más que de sobra para llevar a cabo al menos 2 proyectos. Pero claro, hasta ahora me he tirado casi un año como loca, con que siempre me faltaba tiempo, con esa sensación de es que tengo que hacer 1000 cosas y nunca tengo tiempo y robándole horas a todo y a todos. Cuando digo a todos me refiero pues también a mi familia, ¿no? Que muchas veces pues no estaba con ellos por el hecho de que tenía que hacer no sé qué en la web, tenía que hacer no sé cuál, tenía que... Así que, ya digo, es un proceso lento, pero es un proceso que nos va a ayudar. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado, espero que te haya servido y sobre todo que te haya ayudado. Si es así, te agradezco muchísimo que me valores con 5 estrellas en iTunes porque me va a ayudar a conseguir más visibilidad, o que me escribas un comentario o le des a me gusta al episodio de hoy si me estás escuchando desde iVoox. Y si lo estás haciendo desde YouTube, pues te agradeceré también que lo compartas con otra gente, que me escribas un comentario, porque bueno, pues me ayudas a llegar a mucha más gente y a poder seguir haciendo este podcast y seguir regalando contenido. En definitiva, que aquí dejamos el episodio de hoy, que tengas un feliz lunes, un abrazo muy grande y hasta el miércoles.